La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del café donde Leila hojeaba distraídamente un libro sin leerlo. Su mirada estaba perdida entre los charcos que se formaban en la calle, como si cada gota que caía supiera exactamente cómo desordenarle el alma. En la esquina del local, Giovanni la observaba en silencio, sin saber si debía acercarse o marcharse de nuevo. Su vida entera parecía depender de esa decisión. Leila era hija de Adnan Al-Faraj, un empresario sirio exitoso, estricto y tradicional. Había crecido en una burbuja de control, entre lujos y restricciones, bajo la sombra de un apellido que exigía obediencia. Giovanni, en cambio, era hijo de Vittorio Mancini, un acaudalado restaurador italiano, conocido por su arrogancia y su orgullo de familia. Dos mundos que nunca debieron tocarse, pero lo hicieron. Todo comenzó en la universidad. Leila estudiaba arquitectura, Giovanni literatura. Se conocieron en un taller artístico y la conexión fue inmediata. Al principio solo compartían charlas, ideas, cafés. Luego risas, secretos, silencios. Y después besos escondidos en pasillos, caricias furtivas en bibliotecas. Hasta que un día ya no hubo marcha atrás. Se amaban con una fuerza que ni ellos comprendían. Pero el destino es caprichoso y cruel. Ambos sabían que sus familias no permitirían esa relación. Adnan despreciaba la cultura occidental, especialmente a los italianos, y Vittorio tenía una vieja enemistad con la comunidad árabe local, tras una disputa comercial que casi lo lleva a la ruina años atrás. Leila y Giovanni no eran más que nuevas piezas en un tablero que sus padres ya habían manchado con rencor. A pesar del miedo, decidieron seguir adelante. Se veían a escondidas, planeaban un futuro en secreto. Y en medio de esas noches clandestinas apareció un tercer elemento. Samir, el primo de Leila. Lo habían prometido a ella desde la infancia, según un acuerdo entre familias. Samir era ambicioso, manipulador y obsesionado con poseerla. Cuando descubrió la relación con Giovanni, estalló el caos. Primero fueron las amenazas anónimas, luego los seguimientos y finalmente las confrontaciones. Una noche, Giovanni recibió una paliza por parte de 3 hombres encapuchados. Terminó en el hospital con costillas rotas y la nariz fracturada. Leila, desesperada, quiso ir a cuidarlo, pero su padre la encerró en casa durante semanas. Las familias estallaron en gritos, insultos y acusaciones. Vittorio exigía respeto. Adnan juraba venganza. Samir se presentaba como el héroe que salvaría el honor perdido. Y entre ese fuego cruzado, Leila y Giovanni eran solo 2 corazones rotos que no encontraban salida. Pero el amor verdadero no muere fácil. Una madrugada, Leila logró escapar. Tomó un taxi sin rumbo y fue directo al departamento de Giovanni. Al verlo abrir la puerta, aún con vendajes en el rostro, se echó a llorar. Se abrazaron con fuerza, sin palabras, como si el mundo entero se callara solo para ellos. Decidieron huir. No podían más. Con el odio, las amenazas, la presión, alquilaron una cabaña en las afueras, en un pueblo donde nadie los conociera. Por unos días fueron libres. Rieron como nunca, caminaron de la mano, soñaron despiertos. Giovanni le propuso matrimonio en una tarde nublada, bajo un roble. Leila dijo que sí, con lágrimas en los ojos. Era su única forma de resistir. Pero la calma duró poco. Samir los encontró. Una noche, cuando regresaban en coche de hacer compras, un vehículo los interceptó en una curva.
Giovanni giró el volante, tratando de evitarlo, pero perdieron el control. El auto se estrelló contra un muro de piedra. Leila quedó inconsciente. Giovanni, con la pierna atrapada, gritaba su nombre entre la sangre. El accidente salió en todos los noticieros. Los dos terminaron hospitalizados, Leila con heridas leves, Giovanni con una fractura en la columna. La noticia fue una bomba. Las familias se enfrentaron de nuevo, esta vez frente a las cámaras. Acusaciones cruzadas, demandas, denuncias. Samir, por presión mediática, desapareció. Adnan intentó obligar a su hija a regresar a casa. Leila se negó. Vittorio se presentó en el hospital, vio a su hijo postrado y por primera vez en años lloró. Fueron semanas duras. Giovanni pasó por 3 cirugías. Los médicos no sabían si volvería a caminar. Estuvo al borde de la depresión. Quiso alejarse de Leila, creyendo que ya no era suficiente para ella. Pero ella se quedó. Cada día, cada noche. Lo ayudaba a moverse, lo alimentaba, le leía. Le demostró que el amor no era solo pasión, sino también resistencia. Durante esos días oscuros, algo cambió. Adnan comenzó a observar a su hija desde lejos. La veía fuerte, decidida. Ya no era la niña sumisa que él controlaba. Era una mujer que luchaba por lo que amaba. Y en ese espejo, él se sintió avergonzado. Vittorio, por su parte, se vio a sí mismo reflejado en la debilidad de su hijo, en el miedo, en la fragilidad, y por primera vez se preguntó si el orgullo valía más que la felicidad. Un día, los dos padres coincidieron en el hospital. No se dijeron nada al principio, solo se miraron. Pero después de tantos años de odio, uno de los dos habló. Fue Adnan. No quiero perder a mi hija por un apellido. Y Vittorio respondió, y yo no quiero perder a mi hijo por mi orgullo. No se abrazaron, no se dieron la mano. Solo se quedaron en silencio. Pero fue suficiente. El odio, como el fuego, también se apaga. Poco a poco todo fue tomando forma. Giovanni comenzó su rehabilitación. Aprendió a moverse con silla de ruedas. Luego, con bastón, Leila siguió a su lado, ahora sin miedo, sin esconderse. Decidieron casarse en una ceremonia íntima, en el mismo roble donde él le había propuesto matrimonio. Ese día, ambos padres asistieron. Fue incómodo al principio, tensos, rígidos. Pero cuando vieron a sus hijos mirarse con tanta ternura, no pudieron evitar sonreír. Y en ese instante, entendieron algo que habían olvidado. El amor no se elige por linaje, ni se impone por apellido. Después de la boda, Leila y Giovanni comenzaron una nueva vida. Abrieron una pequeña galería de arte y diseño. Él escribía poemas. Ella diseñaba espacios. Se convirtieron en referentes de arte moderno en su comunidad. Años después, Leila quedó embarazada. Cuando nació su hijo, decidieron llamarlo Amir Giovanni. Ambas familias lo recibieron con lágrimas. Lo alzaron como símbolo de reconciliación, como un puente entre dos mundos que aprendieron a perdonarse. Y aunque el camino fue largo, doloroso y a veces oscuro, al final el amor venció.